tres fases. Una fase 1, donde vamos a ver la test de inocuidad en este caso de la vacuna, y normalmente se hace en una pequeña cantidad de sujetos que varían de 10 a 100 individuos. Y una fase 2, donde vamos a valorar la respuesta inmune. En este caso, los sujetos que participan podrían ir desde 100 hasta 10.000 individuos. También podemos ver una fase 3, una vez de que pasamos fase 1, fase 2, pasamos una fase 3 donde ya vamos a ver la eficacia y la tolerancia a gran escala. Esto quiere decir que lo vamos a probar en un número mucho más grande de sujetos, generalmente varían entre 3.000 a 4.000 individuos. La etapa de desarrollo clínico normalmente demora entre 6 a 8 años. Pasó toda la etapa de desarrollo clínico y pasa en este caso, lo que hace el fabricante es someter el dossier con los resultados de los estudios clínicos a la revisión reglamentaria y a su correspondiente aprobación. Esto vendría a ser la fase 4. En este caso, la autoridad reguladora va a revisar, va a ver las características tanto de calidad, eficacia, seguridad del producto para darle la autorización correspondiente. Normalmente la autoridad reguladora se va a demorar entre 12 a 18 meses, porque estos productos, al ser productos biológicos, presentan demasiada variabilidad. Por último, una vez de que ya obtuvieron la autorización de comercialización para distribuir o para distribuir estas vacunas, lo que van a pasar es a la fabricación. Y en este caso se va a tener que cultivar, cosechar y purificar los gérmenes, pero a una escala mucho más grande, ¿no? Y esto va a durar entre 6 a 22 meses. Por último, la etapa 6, que no es la menos importante, sino esta etapa está presente desde la etapa 1, 2, 3, 4 y 5, es la etapa del control de calidad. Esta etapa el control de calidad tiene que estar presente en cada una de las etapas de la producción de la vacuna, y esto es muy importante. Una vez que tengamos la vacuna, existe bastante preocupación en cuanto a si esta vacuna será eficaz, cuáles son los riesgos que podría presentar. Esta preocupación surge no solamente a nivel poblacional, sino también a nivel individual. Siempre nos preguntamos, si me pongo la vacuna, ¿será eficaz? ¿No? Estaremos viendo la efectividad de esta vacuna, me va a proteger de la enfermedad. Y el otro que también nos preocupa es cuáles son los riesgos de esta vacuna, ¿no? Antes de que se iniciara la vacunación contra la COVID-19, habían varias dudas y había muchas personas que no deseaban vacunarse contra la COVID-19. Uno, porque tenían bastantes dudas por el proceso acelerado de fabricación que tuvieron estas vacunas. ¿Tu WhatsApp ya lo configuraste? Y por los eventos adversos que probablemente no se pudieron ver dentro del ensayo clínico, dado los procesos acortados y acelerados que se estuvieron para obtener la vacuna, ¿no? Pero ciertamente en todo este tiempo que ya ha iniciado la vacunación, que en otros países inició en diciembre y actualmente continúa con la vacunación, nos han demostrado que el beneficio ha sido mucho mayor. El beneficio no solamente va a ser individual, sino lo que se espera es conseguir la ansiada inmunidad de rebaño. Muchos países que iniciaron con la vacunación antes que nosotros ya comenzaron a despedirse de las mascarillas, ya comenzaron a reactivar la parte económica de una forma mucho más eficaz, digamos, y estos son países como Israel, por ejemplo, y ahora Reino Unido, que ya incluso hace un mes creo que ya consiguió la parte de la inmunidad de rebaño esperada y ya va a vacunar ya casi a un porcentaje importante de su población, ¿no? Y en estos países donde ya se ha logrado la vacunación contra la COVID-19, se está viendo una caída de los picos de contagio, de los casos nuevos de esta enfermedad.
Es así que en algunos países incluso ya no se reportan casos nuevos o ya no se reportan más muertos, y son los países que han conseguido llegar a esa ansiada inmunidad de rebaño, ¿no? Las vacunas ciertamente son seguras, son muy seguras, porque la mayoría de los eventos que se observan con las vacunas que ya tenemos en el esquema regular, generalmente son eventos leves o moderados. Es muy importante, sin embargo, es muy importante continuar con su vigilancia, porque al igual que otro medicamento, no están exentas de presentar riesgos para el ser humano, ¿no? Es ahí donde entra la parte de la seguridad en la vacunación y la farmacovigilancia, ¿no? Primero, tenemos que tener en cuenta este ciclo que lo estoy mostrando acá, ¿ya? Donde acá vamos a observar 5 componentes, ¿no? 5 componentes muy importantes, y tenemos que ver que la primera etapa empieza con la autorización de la vacuna, ¿no? Y esta autorización lo hace la autoridad reguladora, en este caso tendría que ser DIGEMIT. Y DIGEMIT lo que tiene que hacer es evaluar las características tanto de calidad, eficacia y seguridad de la vacuna para que éstas puedan ser distribuidas a nivel nacional, ¿no? Para que se empiecen a comercializar a nivel nacional, ¿no? Una vez de que ya se le ha otorgado la autorización, pasamos a su transporte y almacenamiento, es decir, mantener la cadena de frío para que esta vacuna no pierda estas características de eficacia y seguridad y calidad que se dieron cuando fue sometida el dossier. Y esto es muy importante. Vemos, por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, que requiere una supercongelación, ¿no? Temperaturas bastante extremas para mantener sus características, ¿no? Y esto es importante porque estas vacunas son en base a ARN mensajero, y este tipo de tecnología se puede desnaturalizar con los cambios de temperatura, ¿no? Una vez de que llegaron a los sitios de vacunación, ¿qué es lo que se tiene que procurar? Una inyección segura, ¿no? ¿Qué quiere decir? La aplicación correcta de la vacuna, siguiendo ciertos protocolos que en este caso el Ministerio de Salud se encarga de hacer a través de la Dirección de Inmunizaciones. Y aparte de eso, ¿qué hacemos con las jeringas que ya han sido utilizadas? Debe haber un manejo adecuado de los desechos. Finalmente, cuando ya se inoculó la vacuna, lo que pasamos a hacer es la vigilancia. ¿Qué pasará con las personas que han sido vacunadas? Es decir, la vigilancia de si estas personas pueden o no presentar eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, que es lo que significa ESAVI. Ya, decimos supuestamente porque en este caso, estos procesos, cuando hablamos de vacuna, no atribuimos porque no estamos seguros de cuál puede ser la causa. Y si ustedes se dan cuenta, el término de SAVI implica vacunación, o sea, puede estar referido al proceso de vacunación y no necesariamente a la vacuna. Es importante que si se da un ESAVI, se haga una investigación rápida y efectiva. Y esta investigación rápida y efectiva nos va a ayudar a tomar decisiones. ¿Qué pasaría si nosotros, se aparece un ESAVI severo, grave, y no se hace una investigación adecuada? Pues esto causa un rumor, se comienza a hacer una bola grande de personas que comienzan a tergiversar la información, y probablemente esto genere un miedo en la población, porque mucha gente dejará de vacunarse porque va a tener un miedo a estos eventos que probablemente ni siquiera estén relacionados con la misma vacuna, ¿no? Y es por eso que se tiene que activar esto, lo que tenemos que, prevención y manejo de crisis. Una vez de que se identifica un ESAVI severo, se procede a su investigación y se procede a tomar todas las medidas para tener un plan de manejo de crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando
Si encontramos un ESAVI severo, tenemos la información correcta, en este caso, si ustedes trabajan en un hospital o en un establecimiento de salud, van a venir los reporteros y las cámaras a preguntarles qué pasó, qué sucedió. La información tiene que ser certera, veraz, no debe haber unas personas que dijeron una cosa y la otra cosa, y creen más dudas, más incertidumbre. Entonces debe haber un solo vocero que sea el que transmita la información de forma adecuada sin crear pánico en la población, ¿no? A esto se refiere. Vamos a entrar más a ver cómo hacemos la parte de la farmacovigilancia de las vacunas. La farmacovigilancia, de por sí, es una ciencia. Son actividades que están relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y comunicación. Cuando hablábamos de farmacovigilancia en general, hablábamos de reacciones adversas. En este caso no tocamos el término de reacciones adversas, vamos a hablar de eventos adversos que pueden ocurrir después de la inmunización u otros problemas relacionados con la vacuna o la inmunización y con la prevención de efectos adversos de la vacuna o la inmunización, ¿no? Acá ya le damos ya hablamos de eventos, y eventos en farmacovigilancia significa que es algo que no necesariamente está relacionado con la vacuna, con el medicamento, ¿no? En cambio, cuando hablamos de reacción adversa, sabemos que este término es cuando ya nosotros conocemos que probablemente la causa sea el mismo medicamento, en este caso sería la vacuna, ¿no? Entonces eso tiene que quedar bastante claro. Una cosa es hablar de eventos y otra cosa es hablar de reacción adversa. Lo vamos a aclarar más adelante, pero es necesario que ya lo vayan asimilando para que más adelante no se confundan cuando voy a tocar también la parte de reacciones adversas. ¿Cuáles son los métodos de farmacovigilancia que se pueden aplicar para la vigilancia? En este caso, la farmacovigilancia tiene un método pasivo, que esto se realiza normalmente a través de la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas. También existe una farmacovigilancia de tipo estimulada, que esto normalmente se aplicaría en caso que tuviéramos o se introduzcan nuevos medicamentos al mercado, y normalmente esto se hace por periodos cortos, ¿ya? Porque es un poco difícil sostenerlo en el tiempo. Este tipo de farmacovigilancia estimulada es la que actualmente se está aplicando en el país. Entonces, lo que hace el Centro Nacional de Farmacovigilancia a través de sus centros de referencia de farmacovigilancia que están distribuidos a nivel nacional, ¿ya? Lo que hacen es, a través de ellos, obtener la información de los eventos que van ocurriendo en cada región, de cada uno de los ESAVIs que va ocurriendo en cada región. Y en este caso, los centros de referencia hacen o ubican estos eventos a través de los hospitales, a través de los mismos centros de vacunación o puntos de vacunación donde se pudo haber ocurrido este tipo de ESAVI, ¿no? Por último, existe otro tipo de farmacovigilancia, que es la farmacovigilancia activa. Esta farmacovigilancia activa busca de manera intencionada los casos, y esto se puede hacer a través de estudios que nos van a permitir de alguna manera tener mayor información acerca de cómo ocurrió el evento, y esta información va a ser de calidad, ¿no? Normalmente cuando aplicamos la notificación espontánea, esta información a veces carece de información, no está la información completa, y esto dificulta un poco la investigación. En cambio, cuando aplicamos una farmacovigilancia activa, normalmente lo que procuramos es obtener datos reales, porque normalmente lo que nos aqueja más en el país a veces suele ser que existe una infranotificación. O sea, puede haber eventos que han ocurrido en el país, pero que no necesariamente sean notificados y de los cuales nunca vamos a tener conocimiento. En cambio, la farmacovigilancia activa va a captar ese evento y va a evitar que esa información se pierda. Y es más, la información que va a captar va a ser de mucho mayor calidad.
¿no? Y esto nos va a permitir tomar decisiones. ¿Cuál es el inconveniente de este tipo de vigilancia activa? El inconveniente es que como son estudios, esto normalmente requiere movilizar bastantes recursos humanos y esto a veces no es sostenible en el tiempo. A veces se suele hacer en realidad por cortos periodos. Por ejemplo, ahora que estamos con la vacunación contra la COVID-19, el Centro Nacional de Farmacovigilancia de DGMIC lo que está haciendo es implementar este tipo de vigilancia activa, pero lo está haciendo su pretensión o la propuesta es hacerlo por un año más o menos, ¿no? Ahí vamos con el concepto de qué es un ESAVI, evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización, ¿no? Este es el término. ¿Qué es un ESAVI? Es cualquier situación de salud, es decir, un signo, hallazgo anormal de laboratorio, un síntoma o una enfermedad desfavorable, no intencionada, que ocurre tras la vacunación o posterior a la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la misma vacuna, ¿no? Acá tenemos en este concepto, tenemos tres cosas que nos tenemos que grabar para determinar, para ver si es un ESAVI, corresponde o no un ESAVI o no, ¿no? En este caso debe presentarse una situación de salud desfavorable, que puede ser un dolor, un signo, fiebre, hallazgo anormal de temperatura, por ejemplo, la elevación de transaminasas, síntoma, dolor de cabeza, una enfermedad, incluso la enfermedad por la cual estamos protegiendo puede ser notificable. Por ejemplo, que presente COVID después de haber sido vacunado. Entonces, ¿es un evento desfavorable? Sí. ¿Se ha dado de manera no intencionada? Sí. Entonces, en este caso, este es la primera etapa que tenemos que ver, ¿no? Y otra cosa que tenemos que estar siempre mirando por el tema de temporalidad es que haya ocurrido después de la vacunación. Este es el segundo ítem que tenemos que ver siempre, que haya sido posterior a la vacunación, ¿no? Y ahora, que exista probablemente alguna relación con la vacunación, o sea, está relacionado, probablemente sí, probablemente no, lo tenemos que investigar, ¿no? Este es el segundo, o sea, si existe alguna sospecha de que esté relacionado con la vacunación o con la misma vacuna, en este caso calzaría en lo que vendría a ser un escape, ¿no? Ni siquiera carga este video corto. Este es el nuevo concepto que ya la Organización Mundial ha sacado y es bueno que ahora lo tengamos presente, ¿ya? ¿Cómo inicia todo este proceso, el ciclo de vigilancia del ESAVI? Una vez de que nosotros detectamos un ESAVI, ya sabemos, tiene los tres criterios, es un signo desfavorable, no intencionado, ha ocurrido tras la vacunación y probablemente sospecho que se deba a la vacuna o al proceso de inmunización. ¿Qué tenemos que hacer? Notificar, ¿no? Existe, para nosotros, para la notificación, en el caso con los videos, lo hacemos, el tiempo puede depender de la gravedad del ESAVI, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los leves o moderados, en el caso de la COVID-19, tienen hasta 72 horas para notificarlo. Y en el caso de que sea un ESAVI grave, ¿tienes algún video en este caso tienen hasta 24 horas para notificarlo, ¿no? Una vez de que esto se reporta, si es un minuto normal, lo vas a subir un químico farmacéutico que identifico un ESAVI, ya sea en mi farmacia o ya sea en el hospital, lo notifico al sistema de vigilancia, en este caso a los equipos de farmacovigilancia, al comité de farmacovigilancia si trabajo en un hospital, o lo notificaré en este caso si trabajo de manera independiente en una farmacia o botica, lo notifico en este caso al centro de referencia de farmacovigilancia que está ubicado en la direza de cada región, ¿no? Y una vez de que se hace la notificación y ya está en el sistema de vigilancia, y esto toman conocimiento, en este caso los equipos de farmacovigilancia, lo que van a hacer es iniciar una investigación, ¿no? Cómo sucedió, bajo qué circunstancias, van a investigar desde la vacuna, desde el proceso, cómo se dio la vacunación, porque pueden haber errores programáticos que se hayan dado dentro del proceso de la administración de la vacuna. Se da el proceso de investigación, ya sabemos más o menos cuáles fueron las probables causas, ya tengo todos los datos. Esta información se procede a analizar,
¿ya? Cuando ya analizas la información, podemos ya evaluar cuáles fueron las causas y clasificar adecuadamente de acuerdo a ciertas categorías que ha dado la OMS, que lo vamos a hablar más adelante, y una vez clasificada esta información ya se puede retroalimentar nuevamente a las personas que dieron aviso de este SARS, ¿no? Estas retroalimentaciones normalmente a veces las hacen las agencias reguladoras a través de alertas, comunicados, donde advierten de un evento que puede estar ocurriendo y que tiene cierta importancia, ¿no? La evaluación de causalidad y la clasificación de casos normalmente se hace a otro nivel. En este caso lo hace el un comité de clasificación de expertos donde intervienen diferentes profesionales de la salud con diferentes especialidades, neurólogos, pediatras, inmunólogos, que son los encargados finalmente de, una vez recibida toda la información, clasificar si este evento que estamos observando está relacionado a la vacuna o está relacionado se debe a un error operativo, se debe a un problema de calidad de la vacuna, se debe de repente a, o puede ser un evento coincidente. O sea, esto lo vamos a ver más adelante, pero les voy adelantando cómo este es todo el ciclo de la vigilancia en los ESAP. No existe. No existe. La clasificación normalmente se puede dar según la frecuencia, si se aparece, si se da, si es muy común, si es común. Esto lo vamos a ver más adelante, lo voy a pasar rápidamente. Es infrecuente, si es muy rara, si es rara. La gravedad, como decía, si es leve, moderado, grave, ¿ya? La relación causal, si está relacionada a la vacuna, a un problema de calidad de la vacuna, a un error operativo que se da durante el proceso de la vacunación, si se debe a la ansiedad de la persona, si se debe a un evento coincidente porque de repente la persona ya tenía una enfermedad que estaba corriendo al momento de la vacunación y solamente estamos observando los efectos de esta enfermedad que ya estaba previamente a la vacunación. Y el nivel de conocimiento, si es un ESAVI que ya era esperado o que de repente ni siquiera se encuentra en la ficha técnica y corresponde a un ESAVI inesperado. Cuando hablábamos de frecuencia, le decía que lo íbamos a ver, hablábamos de que es muy común un ESAVI si aparece en el 10, si aparece en más del 10% de la población. Común si está entre el 1 y menos del 10%. Poco común o infrecuente si es 0.1% y menos del 1%. Raro si está entre el 0.01% y menos del 0.1%, y muy raro si es menos del 0.01%, ¿no? Entonces, esto es más o menos, esta es una clasificación que lo da la OMS y que normalmente vamos a ver más adelante algunos eventos que han ocurrido y que están siendo categorizados como muy raros, ¿no? Según la gravedad, están categorizados en ESAVI, leve, moderado y grave. ¿Cuándo decimos que un ESAVI es leve? Por ejemplo, en algunos casos se van a presentar, un favor, si pueden apagar su micrófono para que se me pueda entender. Por favor, solicitamos a la persona que tiene aperturado el audio, ¿puedo apagarlo? Por favor, interrumpiendo la ponencia. Gracias. Ya, les indicaba que cuando decimos que un ESAVI es leve, por ejemplo, una reacción que se pueda presentar con signos y síntomas que son fácilmente tolerables, por ejemplo, un dolor de cabeza. A muchos que nos han vacunado contra la COVID-19, muchos hemos tenido somnolencia, dolor de cabeza, pero no hemos requerido ningún tratamiento, no hemos tomado medicamentos, ni hemos requerido ir al hospital, nada. En este caso, cuando no hubo ninguna intervención de ningún tipo, esto cae en un ESAVI leve, ¿ya?
¿Qué pasaría, qué pasa cuando decimos que es un ESAVI moderado? ¿Ya? En este caso, si la reacción requiere algún tipo de tratamiento farmacológico, de repente no se le dio medicamento, pero en este caso entró a observación para que el paciente sea monitoreado. O sea, se quedó, por ejemplo, en emergencia, en observación, para que sea evaluado posteriormente, ¿no? Esto ha sucedido en algunos casos donde pacientes que han sido inoculados con este caso con la vacuna Sinopharm, lo que ha ocurrido es que estos pacientes de repente han presentado una elevación de la presión arterial, en algunos casos han presentado adormecimiento de los miembros inferiores y el miembro superior, y en este caso estos pacientes se han quedado en observación para ver de que de repente, por ejemplo, en el caso de adormecimientos, no se trate de alguna enfermedad de tipo neurológica, por ejemplo, como el Guillain-Barré, que a veces inicia así. Entonces se queda en observación para descartar que esto no sea un evento o los inicios de algo que pueda ser un evento grave mucho más adelante, ¿no? ¿Cuándo decimos que es un ESAVI grave? El ESAVI grave también en la normativa que tenemos actualmente lo conocen también como severo, y esto de ESAVI que va a cumplir con los siguientes criterios: puede amenazar la vida, puede ser mortal, ¿ya? Va a requerir de la hospitalización o va a prolongar, o de repente si ya está hospitalizado va a prolongar la hospitalización, o va a resultar en una discapacidad significativa o permanente. En el caso de que la persona esté embarazada, podría dar lugar incluso a un aborto o una anomalía congénita. Ahí es cuando decimos que es un ESAVI grave. Normalmente el ESAVI grave requiere sí o sí ser investigado, ¿ya? En cambio, el ESAVI leve y moderado normalmente no requiere una investigación posterior, ¿ya? Solamente en casos de que, por ejemplo, se presenten varios casos similares, ya, de un ESAVI moderado, de repente leve, cuya frecuencia haya aumentado, pero en un lugar en particular, en una zona en particular, y esto preocupa. De repente algunas personas están presentando un tipo de acceso o dolor en la zona de aplicación, o una hinchazón, con irritación. Entonces, que incluso se puede ver que puede asemejarse a una celulitis. En este caso, y para mañana ya debemos tener, si yo sospecho de que se está dando un conglomerado de casos, habría que investigar si en esta zona, en estos lugares donde se están observando estos casos, se está aplicando correctamente la vacuna, se está conservando adecuadamente la vacuna, o de repente hay un problema relacionado a la misma vacuna en cuanto a las condiciones de calidad. Entonces, en este caso sí tendríamos que investigar cuando la frecuencia de eventos de lo que se espera comienza a aumentar y generalmente se focaliza en un lugar determinado, ¿ya? Listo, cuídate. Vamos a hablar un poco de los ESAVI según la relación causal, es decir, cuando ya se hizo la clasificación, cuando ya estamos por clasificar, ¿no? Cuando nos referimos a que un ESAVI está relacionado con la vacuna o con cualquiera de sus componentes. Acá estamos viendo a muchos de los ESAVI, por ejemplo, fiebre, enrojecimiento local o dolor, irritabilidad, tema, y estos ya no tienen el término, si se dan cuenta, de ESAVI, sino de reacción adversa. ¿Por qué? No creo. Porque ya en estas vacunas como la hepatitis B, la difteria, pertusis y tétano, en la SPR, en la triple viral, en la influenza, BCG, neumococo, sabemos que aparecen, sabemos que normalmente está esperado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto dentro de la experiencia a nivel de los ensayos clínicos o los estudios, y también de la experiencia post comercialización. ¿Qué es importante ver en este tipo de eventos que ya asumimos que están relacionados a la vacuna? Es el periodo de riesgo, ¿no? ¿En qué periodo se presenta? O sea, si me vacunaron, se dio al día, a los 2 días. Es importante ver cuándo se presentan. Por ejemplo, si me vacunan con la hepatitis B, ¿ya? Y yo presento de acá un mes, o sea, de un mes después presento fiebre,
probablemente en este caso ya no se deba a la vacuna de la hepatitis B. Pero si yo presentara al día siguiente de que me vacunaron, en este caso es muy probable que sí se deba a esta vacuna, ¿no? Y otra cosa que tenemos que fijarnos es la tasa de incidencia. ¿Cuántos vacunados, o sea, de 1 de cada 6 presentan fiebre en el caso de la hepatitis B? El 50% puede presentar, perdón, 1 al 6% presenta fiebre, 50%, el 10%, el 12%. Es necesario conocer cuál es la tasa de incidencia con la que se presenta este evento cuando se aplican este tipo de vacunas, ¿no? Y esto normalmente, este dato, ¿dónde lo podemos encontrar? Este dato normalmente está dentro, o sea, es parte de la información que nos brindan dentro de la ficha técnica del producto, ¿no? Sí, sí. Ese es el video. Estos ya son eventos un poquito más severos. Y esta parte de acá lo he resaltado porque la anafilaxis es una enfermedad bastante grave, pero que normalmente se da inmediatamente o a los minutos de haber sido inoculada la vacuna. Y es importante conocer o tener en cuenta el periodo en el cual se presenta, el tiempo o el periodo en el cual se va a presentar el evento, y miren la frecuencia con la que normalmente se presenta, ¿no? Por ejemplo, en una hepatitis B, esto de 1 a 2 casos en 1 millón de personas, ¿no? Lo mismo sucede con la SRP y con la de influenza, ¿no? Estos son ejemplos más o menos para que vean qué es lo que tenemos que tomar en cuenta para evaluar un poco si está relacionado o no. Cuando hablamos que hay una desviación o hay una fuerte sospecha de que sea la calidad de la vacuna o el lote que nos han entregado sea el que está dañado y no se deba a otro proceso. Por ejemplo, en este caso, hace poco a mí me mostraron una botellita o un vial de la vacuna de Pfizer que tenía como una sustancia extraña o un artefacto que le decimos nosotros en el líquido suspendido. ¿Ya? Y esto normalmente no debería presentarse. Entonces, en este caso sí podríamos sospechar de un defecto de calidad, o por ejemplo que haya una variación en el color, o por ejemplo normalmente debería ser un líquido cristalino y en este caso vemos un líquido espeso, lechoso. Entonces probablemente ahí sí podamos sospechar de un problema de calidad, o probablemente que se haya roto la cadena de frío y por ende observemos este tipo de cambio en la vacuna, ¿no? Y esto, si inoculamos una vacuna que de repente tenga algún defecto de calidad, podría generar un riesgo en los pacientes. O sea, es un motivo para que nosotros también tengamos que hacer una investigación para determinar si efectivamente se debe o no un defecto de calidad. Es muy raro observar este tipo de defectos de calidad. Normalmente cuando se presentan son varios casos relacionados a un mismo o focalizados en una misma zona. Y en este caso debemos de hacer una investigación porque probablemente cuando se hace cuando se sospecha de problemas de calidad, esta información, para hacer los controles se tiene que mandar en este caso al Centro Nacional de Control de Calidad, que está, por ejemplo, en el país, está en el INS, pero por la complejidad que tienen algunas vacunas, por el tipo de producto, probablemente incluso el INS no tenga la capacidad de hacer una evaluación adecuada de las características de esta vacuna, ¿no? Y a veces la mayoría de las vacunas a veces requieren de una evaluación mucho más grande a nivel de la Organización Mundial de la Salud. De todos los cursos, en cada curso. Si un ESAVI, por ejemplo, está relacionado a un error programático, esto, como les comentaba, se debe, por ejemplo, se da durante el proceso de la vacunación. ¿Cuándo puede ocurrir? Cuando tenemos una inyección que no está estéril, ¿ya? Cuando ha ocurrido un error en la reconstitución, en vez de ponerle agua, de repente le puse glucosa, ¿ya? Cuando se aplicó en un sitio incorrecto, ¿ya?
cuando se dio el transporte o el almacenamiento de la vacuna fue de forma inadecuada, que esto a veces ocurre, a veces por las limitadas infraestructuras que tienen nuestro sistema de salud, podemos encontrar este tipo de circunstancias, ¿no? Y otra cosa muy importante es no preguntarle a las pacientes, no conocer las contraindicaciones, sino preguntarle o no hacer una anamnesis previa antes de aplicarle a la paciente, ¿no? Preguntarle si está tomando algún medicamento inmunosupresor, si tiene alguna enfermedad activa al momento de la vacunación, y hay contraindicaciones que son específicas para cada vacuna, ¿no? Y que deberían estar y deberían preguntarse antes de iniciar el proceso o la aplicación de la vacuna. Existen también otros ESAVIS relacionados con la ansiedad. Esto normalmente es, ¿cómo hemos observado? ¿Dónde se ha observado esto? ¿Ustedes se recuerdan la vacunación que hubo con la vacuna del virus de papiloma humano? Ya hace un tiempo, Colombia inició con una vacunación masiva a las menores contra esta vacuna, cuando esta vacuna todavía había bastante discusión en muchos países de introducirla o no a los esquemas regulares de vacunación. Resulta que cuando iniciaron la vacunación, ni siquiera le habían aplicado la vacuna a la paciente, y esta paciente se desmayaba por un síncope vasovagal, y así subsecuentemente las demás alumnas o las demás chicas comenzaban a desmayarse sin haberles aplicado ni siquiera la vacuna, ¿no? Y desde ahí se tuvo que introducir y modificar la clasificación para introducir también este término debido a la ansiedad, ¿no? En este caso, y actualmente, cuando se inició la vacunación contra la COVID-19 en profesionales de la salud, se observaba que algunas enfermeras, técnicos de enfermería, apenas le aplicaban que ni siquiera le habían aplicado la jeringa con la vacuna, y se desmayaban o se sentían mal. Entonces, esto se debe más a la ansiedad de la persona que a la misma, obviamente que a la vacunación o al proceso de vacunación. ¿Qué es lo que tenemos que asegurarnos para que se dé una aplicación segura y evitar los errores operativos o los errores programáticos? 1. La enfermera normalmente lo que debería verificar, si es el paciente correcto. ¿Cómo verificamos que es el paciente correcto? Le pregunto cuáles son las contraindicaciones que tiene la vacuna, si la paciente de repente presenta algún tipo de estas contraindicaciones. Vemos si es la edad correcta. Normalmente las vacunas COVID-19 se están dando en mayores de 18 años, ¿no? Actualmente Pfizer ya está aplicando en menores de 12 a 15 años, ¿no? Pero es importante conocer si es la persona correcta, si es la edad correcta para aplicar esta vacuna. Luego, verificar bien la vacuna. ¿Es la vacuna correcta? Leer bien, porque ya ha ocurrido de que en vez de aplicarle una vacuna determinada, le aplicaron otra. Y suele suceder sobre todo en campañas masivas, ¿no? Otro importante es ver si es la dosis correcta. Ustedes han escuchado de repente por las noticias de una enfermera en Italia que aplicó las 6 dosis de la vacuna de Pfizer a una sola paciente, y esa paciente actualmente está en observación. Pues este es un error operativo que está por no verificar justo si estamos cargando con la dosis correcta, ¿no? Y otro es aplicar por la vía correcta. Algunas vacunas deben aplicarse por vía subcutánea, otras por vía intramuscular, y es importante conocer cuál es la vía, ¿no? Por último, hicimos todos estos pasos. Lo que tiene que hacer la enfermera es registrar adecuadamente, no solamente en la cartilla, sino también en el registro nominal, para que en caso se requiera contactar posteriormente a esta persona, se pueda hacer a través de sus datos de contacto. Cuando nosotros detectamos un ESAVI, ¿cómo lo vamos a notificar? Este es el formato que actualmente ya lo tiene publicado la DIGEMIT,
Este formato es relativamente nuevo, está solamente para notificar los ESAVI, los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización. Este formato cumple con las variables que exige la OMS para tener la información de calidad. Y normalmente cuando nosotros detectamos un ESAVI severo, lo que tenemos que hacer es notificarlo dentro de un plazo de 24 horas. Si fuera un ESAVI leve o moderado, tenemos hasta 72 horas para notificar estos casos. ¿Por qué medios? Ya notifiqué, ¿cómo hago para mandárselo a Digemid, para mandárselo a mi Diresa? ¿Qué es lo que utilizo? Por ejemplo, en el caso de que fuera un ciudadano, el ciudadano podría hacerlo a través de este correo electrónico que es reporta-tu-evento-adverso-minsa.gov.pe. El otro es que el ciudadano puede someter este formato físico y entregarlo a través de mesa de partes de su misma Diresa, ¿no? O por último puedo utilizar el reporte electrónico. Y el reporte electrónico, también conocido como e-reporting, si nosotros nos vamos a la página web, de repente al final de la presentación les voy a hacer ver cómo pueden ingresar esta notificación y hacerlo de manera virtual. Ingresan a la página web de Digemid y ustedes van a ver ahí dice tutorial y reporting. Y ahí les van a permitir el acceso y les van a enseñar de cómo hacer el reporte electrónico, ¿no? Que lo pueden hacer a través de su PC, a través de una laptop o a través de sus teléfonos móviles, ¿no? ¿Quiénes lo pueden hacer? Cualquier profesional de la salud. Esto es un método que actualmente lo están utilizando algunos establecimientos de salud, algunos establecimientos farmacéuticos e incluso los titulares de registro sanitario, que es la industria farmacéutica, ¿no? Por último, está también la misma base de datos de farmacovigilancia que está ahorita instalada en algunos establecimientos de salud y también en algunos centros de referencia de farmacovigilancia, que ellos directamente pueden ingresar esta información a esta base de datos. ¿Cómo es el flujo? Yo detecto químico farmacéutico, detecto un ESAVI, esto lo informo. Si yo trabajara en un hospital, lo tengo que informar a mi comité de farmacovigilancia si es que este hospital contara con internamiento. Si es que trabajo en una posta, en un puesto de salud o en un policlínico, lo informaría al responsable de farmacovigilancia, que normalmente es la persona que trabaja en el servicio de farmacia. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hacen estas personas qué hace el comité? ¿Qué hace el responsable con esa información? Lo tiene que enviar al centro de referencia de farmacovigilancia que está ubicado, en este caso, en el caso de Puno, estaría en la Diresa Puno. Y una vez de que esta información está, ya lo tiene el responsable del centro de referencia de farmacovigilancia, va a evaluar, va a validar la información y recién la va a enviar al Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, que está en Digemid, y Digemid va a ponerse en contacto con el Centro Nacional de Epidemiología para intercambiar esta información y a su vez va a informar también a la estrategia de inmunizaciones. ¿Ya? ¿Qué hace además Digemid con esa información? ¿Qué hacemos si es que detectamos algo importante o qué hacemos con los ESAVIs que ya ha recolectado? Con la información que se tiene al momento, lo que hace es, toda la información que ha ingresado a la base de datos, las notificaciones las tiene que revisar junto con la información de artículos científicos, la información que ha sido publicada por agencias de alta vigilancia, lo que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Esta información es evaluada y se prepara un informe en caso que lo requiera para adoptar ciertas medidas de seguridad, ¿no? Estas medidas de seguridad posteriormente son trasladadas a ustedes o al público en general o a la población a través de alertas que son publicadas en la página web de Digemid, ¿no? Bueno, y ahora vamos a entrar básicamente en lo que es el tema, ¿no? La COVID-19. La COVID-19 es una enfermedad que ha puesto en jaque a todo el mundo. A nivel de las Américas, muchos países nos hemos visto afectados. Uno de ellos es Brasil, que lleva, por ejemplo, está encabezando las personas que sean los casos positivos. Miren que también está
en este caso Argentina, que también está Colombia, y nosotros no nos quedamos atrás, que estamos con 1.850.000 de casos positivos, y como fallecidos hasta la fecha tenemos 64.000 personas aproximadamente, y esto es un dato de ayer, del 11 de mayo. Como vemos, bajo estas circunstancias es importante continuar con la vacunación y llegar a esta esperada inmunidad de rebaño. En esta carrera por conseguir la vacuna de la COVID-19 se han enmarcado muchos laboratorios asumiendo este reto, y qué bien que muchos laboratorios han dado la talla. Actualmente en el mercado ya se van desarrollando alrededor de 106 vacunas que ya han entrado en la fase clínica. Tenemos 14 vacunas que, estando en fase 3, han recibido una autorización de emergencia por diferentes países y actualmente las están aplicando. Tenemos 4 vacunas que incluso están siendo monitorizadas de forma muy particular para incrementar sus usos en una población, por ejemplo, en niños, como por ejemplo Pfizer, que ahora ya no solamente, según lo que dice, anteriormente mencionaban que era para mayores de 16 años, sino ahora está incluyendo a niños de 12 a 15 años. Entonces, esto está siendo muy dinámico y gracias a Dios se está consiguiendo tener las vacunas en un tiempo récord y tener vacunas que están protegiendo a la población, ¿no? ¿Cuáles son estos tipos de vacunas, no? ¿Cuáles son las plataformas que se están usando? Yo les había mencionado que normalmente una vacuna contenía un microorganismo y este patógeno podía ser entero, podía ser un fragmento de este patógeno, podía ser, por ejemplo, una partícula viral, por ejemplo, en este caso puede ser las espículas, o podía ser su material genético, ¿no? En este caso, el patógeno podría estar vivo y solamente estar debilitado, por ejemplo, lo que sucede, esto se conoce como vacuna viva atenuada, y esto se puede, normalmente es bastante, si se aplica a una persona va a llegar a conseguir una inmunidad bastante importante. Se ha visto ya este tipo de tecnologías en la vacuna triple viral, en la BCG, en la de polio, en la polio oral. Pero ¿cuál es la desventaja un poco de una viva atenuada? Es de que en el caso de que una persona pueda tener una inmunidad bastante deteriorada, en inmunocomprometidos, esto podría de repente hacer que la enfermedad se pueda activar. Por eso, esa es una desventaja, por ejemplo, de una viva atenuada, ¿no? Pero eso sucede, por eso hay contraindicaciones para no aplicar a sujetos que estén recibiendo un tratamiento inmunosupresor o que estén o que tengan alguna enfermedad que compromete al sistema inmune. En el caso de las vacunas inactivadas, estamos hablando de una vacuna que tenemos al virus completo, pero en este caso este virus ha sido inactivado, es un virus muerto, para tenerlo en términos más sencillos, que ha sido inactivado por medios físicos, por sustancias químicas. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Sinopharm se ha usado una sustancia que se llama propiolactona, que es la que ha inactivado en este caso al virus, y tiene una capacidad de respuesta inmune también importante, pero no tan importante como la que podemos observar con una viva atenuada, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos que tenemos de vacunas que ya están en el esquema regular? Tenemos a la poliomielitis, pero también tenemos vacunas como Sinopharm de la COVID-19, Coronavac, que es la que se está aplicando en Chile, ya, entre otras, y 64.000 dice que ya han muerto en Perú. Un favor, si pueden cerrar sus micrófonos para continuar, les voy a agradecer. Por favor, cierren su micrófono. Ya, ahora sí continuamos. En caso de que tengamos con vectores virales lo que hacen es utilizar el virus modificado genéticamente para que no pueda causar la enfermedad,
pero que mantenga esa información intacta, ¿no? Para la producción de producción de proteínas que van a desencadenar la respuesta inmune. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis A, la vacuna contra la gripe. En este caso, dentro de las vacunas para la COVID-19 son las vacunas de AstraZeneca, la vacuna Sputnik de Gamaleya y la de Johnson Johnson, y también la de CanSino. Son los ejemplos de las vacunas COVID-19 que actualmente están en el mercado. Cuando hablamos de vacunas basadas en fragmentos de los patógenos, o sea, basadas en proteínas, en este caso lo que van a hacer es el fragmento de proteínas específicos, subunidades antigénicas, que normalmente suelen ser las espículas, y otros componentes del virus que van a generar la respuesta inmune, ¿no? Estas vacunas no contienen el agente patógeno íntegro ni utilizan un virus inocuo como vector. En este caso tenemos al ébola, al Zika, ¿ya? Y como ejemplos de vacunas COVID-19, vacuna de Novavax y las vacunas que están ahorita en desarrollo con Sanofi y GSK, ¿no? Y Glaxo. Las vacunas que han sido la novedad, en realidad estas dos últimas vendrían a ser un poco novedosas. Las anteriores ya son bastante conocidas. La novedad acá tenemos la que es más reciente, de reciente tecnología, con la que no tenemos mucha experiencia, son aquellas vacunas basadas en material genético. ¿Cuáles son? Las vacunas basadas en ARN y las vacunas basadas en ADN, ¿no? En este caso se utiliza el ARN o ADN modificado que contiene las instrucciones de la producción de proteína que va a desencadenar la respuesta inmune, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de, como les dije, no existe experiencia anterior de vacuna anterior que haya sido fabricada para estos fines? No hay, esto es totalmente nuevo. Tenemos a la vacuna de Pfizer, que es en base a ARN mensajero, y igual la vacuna de Moderna y la vacuna de CureVac, ¿no? Lo que les muestro ahora en la pantalla son algunos lineamientos que los gobiernos han adoptado. Si ustedes pueden ver en la parte de arriba, vamos a ver lo que ha dicho Colombia, Canadá, acá está Perú, Canadá, España, Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud y AstraZeneca, ¿no? Existen muchas dudas, por ejemplo, ya cuando a mí me hacen las preguntas, o a ustedes también de repente les han preguntado, ¿qué pasa si por N razones yo no puedo recibir de repente la dosis que me corresponde en el día 21 o en la semana que me corresponde y tengo que prolongar? ¿Cuánto podría prolongar esto o tengo que volverme a vacunar, ¿no? Este cuadrito les va a ayudar un poco a resolver. Mire, en el caso de que suceda esto, te has aplicado la primera dosis, pero por N razones no puedes aplicarte el día que te toca, ¿cuánto puedes esperar? En el caso de Pfizer, la vacuna de Pfizer, puedes esperar hasta 6 semanas. En el caso de AstraZeneca, puedes esperar hasta 12 semanas. ¿Ok? ¿Qué es lo que te recomienda la Organización Mundial de la Salud? Bueno, son Pfizer y AstraZeneca 12 semanas. Son los únicos que actualmente han mencionado de cuál es el tiempo que se podría esperar, ¿no? Ahora, ¿se le debe aplicar a personas con inmunosupresión o inmunodeficientes? Estamos hablando de las vacunas COVID-19, ¿no? Que en muchos casos son inactivadas o son en base a material genético. Por ejemplo, ¿qué dice Colombia? Colombia dice que sí. Nuestro país no dice nada, ¿ya? En el caso de la OMS y tanto para la vacuna Pfizer como la de AstraZeneca, sí da luz verde como para que se pueda aplicar a algunos oprimidos. En menores de 12 años, hasta hace poco, ninguna vacuna se estaba aplicando en este tipo de población. Actualmente, de 12 a 15 años, solamente la vacuna de Pfizer se está aplicando porque esto ya lo ha reconocido la Organización Mundial y los estudios que ha hecho Pfizer en este poco tiempo han demostrado que esto es seguro y eficaz para este grupo de riesgo, ¿no? Para 16 a 18 años solamente era Pfizer, si ustedes se dan cuenta. Y otra pregunta que siempre es muy común es si se puede aplicar o no a mujeres embarazadas, ¿no? En este caso, la OMS, todos dicen que sí, ¿ya? A excepción de España, que no sugiere, o sea, solamente si la persona tiene riesgo se aplica,
¿no? Y es la misma sugerencia que te da la OMS. Si la persona trabaja en un hospital donde está en contacto con pacientes COVID o de repente tiene un alto riesgo por N razones, ya solamente en ese caso sería sujeto para vacunarse. En otros países, bueno, incluido nuestro país, sí ha estado dando luz verde para vacunar, pero la OMS es más cauta con ¿no? En mujeres en lactancia, dice, es lo mismo, es positivo en todos los casos, incluso advierten que no deberían discontinuar la lactancia por ningún motivo. Bueno, en el caso de que, a ver, ¿qué otra cosa interesante podríamos ver? Que normalmente siempre son preguntas bastante comunes. Es, por ejemplo, creo que acá lo hemos visto. Pacientes que han tenido COVID-19. ¿Ya? Normalmente, si se sospecha de COVID-19 en curso antes de la primera dosis, ¿qué hace? O sea, si se sospecha que la persona ha tenido COVID o tiene COVID-19 que está en curso, ¿se le aplica o no se le aplica? La mayoría dice que no debería aplicarse salvo que resuelva. O sea, una vez de que termine la fase activa, se debe aplicar. No se debe aplicar durante la fase activa de la enfermedad porque esto podría tener desencadenar un evento un poco más severo de la enfermedad incluso, ¿no? Dicen, si se diagnosticó COVID-19 después de la primera dosis, por ejemplo, en Colombia, bueno, no tiene información, igualito en Perú, pero lo que sí se dice, si se ha detectado posterior a la primera dosis, o sea, y se espera el tiempo prudente que te piden, que es de un mes a 2 meses, sí se podría aplicar la vacuna, ¿no? ¿Qué pasaría ahora que hemos visto bastantes reacciones normalmente las reacciones de anafilaxia contraindican a la colocación de estas vacunas COVID-19 y es lo que estamos observando, por ejemplo, en estos cuadros que los podemos ver. Más adelante ya vamos a tocar más a fondo de cómo son estos casos, cómo se han dado en qué vacunas que se están actualmente comercializando o se están distribuyendo en nuestro país se están presentando, ¿no? Se los dejo esto para que lo puedan revisar y de hecho que les va a servir para algunas dudas que tengan o consultas que tengan. Esto, la fuente es una publicación que hizo eSalud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de eSalud, y a los que ustedes pueden acceder para leer un poco más de estos lineamientos y los orienten más en las decisiones que puedan tomar. Vamos a entrar. ¿Cuántas vacunas autorizadas tienen en nuestro país? Actualmente tenemos 3 vacunas autorizadas. Tenemos la vacuna de Sinopharm, ya que ha sido fabricada en el Instituto de Beijing. Tenemos la vacuna Comirnaty, que en realidad es el nombre de la vacuna de Pfizer. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, ¿ya? En este caso tenemos dos fabricantes distintos, uno que está en Italia y otro que está en Corea del Sur. ¿Y por qué es importante que yo esté mencionando los fabricantes? Porque al ser un producto biológico con una elevada variabilidad, es incluso donde se fabrique en este caso la vacuna o este producto biológico puede causar algunas alteraciones ya sea en la calidad o en los resultados que se puedan obtener tanto de eficacia como de seguridad. Por eso es muy importante siempre cuando se trata de productos biológicos, tenemos que tener en cuenta dónde fue fabricado, cómo fue fabricado y ver que tengan las mismas características, pero aún así, aunque tengan pertenezcan a un mismo laboratorio, el hecho de que se hayan fabricado en diferentes lugares o en diferentes plantas va a dar lugar a pequeñas variaciones que pueden tener un impacto tanto en su seguridad como en su eficacia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, un ejemplo de esto es la vacuna de AstraZeneca, que tiene una planta en Europa, Italia, también tiene otra planta que lo está haciendo en Corea del Sur, tiene otra planta que está en India, ¿ya?
y que están fabricando, y para todas ellas las evaluaciones se hacen de manera independiente, como si estuvieran presentando un producto independiente, ¿no? Ya les había comentado algo, la vacuna de Sinopharm es una vacuna inactivada, la vacuna de Pfizer es una vacuna en base a ARN mensajero, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna en base a vector viral, es en este caso un adenovirus el que se utiliza. ¿Ya? El tipo de autorización que han recibido las vacunas, en nuestro país existen dos tipos de autorizaciones para las vacunas COVID-19. La autorización excepcional, que normalmente se dan para que se distribuya una cantidad de vacunas en un tiempo determinado. Por ejemplo, para la vacuna, la primera autorización excepcional que se tuvo para la vacuna de Sinopharm se autorizó que sea por hasta abril del año de este año, y se autorizó la distribución de 1 millón